Aquí iniciamos nuestro último recorrido por la novela de Cervantes y vamos a revisitar El Quijote de 1615, a repensar algunas de sus cuestiones que hacen que esta novela sea única en la historia de la literatura universal. Como punto de partida vamos a recapitular algunas de las diferencias entre ambas partes del Quijote. La primera que vamos a retomar es la estructura que ya mencionamos. Si en la primera parte, en referencia a las historias intercaladas, vamos a encontrar microhistorias, macrohistorias y un texto autónomo, tal como lo plantea Celina Sabor de Cortázar, en la segunda parte vamos a encontrarnos con historias intercaladas que tienen mayor trabazón interna y va a desaparecer el tercer nivel. En la primera parte, en cuanto a las acciones, va a haber una importancia de lo secundario, por lo cual algunos autores críticos quisieron estudiar El Quijote de 1605 a la luz del manierismo. En cambio, en la segunda parte va a haber un tono más profundo y pesimista que directamente nos vincula con el barroco. La primera parte nos va a presentar un predominio del viaje y de los entornos geográficos rurales. Quijote en un momento va a decir que lo mejor está en los caminos y no en las posadas, siendo que en la segunda parte, por el contrario, se va a alternar el viaje con las estancias prolongadas y va a aparecer el paisaje urbano. El tono de las peripecias también va a ser diferente. En la primera parte, Don Quijote busca las aventuras y va a ver el mundo desde su óptica. En cambio, en la segunda parte, las aventuras parecen buscar a Don Quijote. En realidad, vamos a saber que están pergeniadas y preparadas por otros personajes. La primera parte nos presenta a un protagonista con una locura irrevocable, mientras que la segunda va a presentar a Don Quijote con algunos indicios de cordura muy puntuales en determinados episodios. Finalmente, en la primera parte predomina el sentido paródico y humorístico, pero en la segunda parte se va a apreciar una mayor densidad ideológica. Los paratextos de la segunda parte del Quijote van a presentar algunas diferencias importantes respecto de los paratextos del Quijote de 1605. Ya desde el título observamos que el ingenioso hidalgo se ha convertido en ingenioso caballero. Van a aparecer 3 aprobaciones de diferente tenor. La crítica considera que la segunda de estas aprobaciones podría estar escrita por Cervantes porque parece una burla sobre este tipo de paratextos. La dedicatoria va a apuntar a un noble un poco más generoso con Cervantes que el de la primera parte y va a aparecer después del prólogo, siguiendo la misma estructura que Cervantes usó en sus novelas ejemplares y en su publicación de Comedias y Entremeses. La tasa y el privilegio real son prácticamente los mismos que en la primera parte, y del mismo modo que ocurría en esta primera parte, el prólogo va a comenzar de manera retórica, poniéndose Cervantes en el lugar del lector y suponiendo desde ese lugar la espera de venganzas, de riñas, de vituperios contra Avellaneda por fraguar un Quijote apócrifo. Sin embargo, enseguida va a avisar al lector que de ninguna manera le va a dar ese contento, pero por supuesto todo el prólogo va a tener aparentemente un único interlocutor y destinatario que va a ser este desconocido autor. En realidad el prólogo habla de otras cuestiones al mismo tiempo que responde uno a uno los muchos dichos de Avellaneda en el prólogo de su continuación apócrifa. Cervantes va a decir con ironía que no le pasa por el pensamiento que se trata de un asno, ni de un mentecato, ni de un atrevido. Luego va a reconocer también que no le ha gustado nada que lo haya llamado viejo y manco. Está orgulloso de haber participado en Lepanto. Va a aclarar muy gráficamente que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento. También se va a quejar de que lo llame envidioso y de manera elíptica lo trate como ignorante. Pero también se da un tiempo para agradecerle, con un poco de sorna, que haya dicho que sus novelas ejemplares son buenas. Si en el prólogo de la primera parte apunta a una charla ficticia con un amigo para referir al programa de la novela y a las formas literarias que desandaría en ese programa, aquí va a insertar 2 cuentos, uno de locos, otro de perros, ambos con avisos finales para Avellaneda.
En esta segunda parte, en su prólogo, no se va a explicitar el programa paródico tal como se hacía en la primera parte, sino que se va a incorporar la ficción, va a anticipar la intertextualidad, tanto con el primer Quijote como con el Quijote de Avellaneda. Esto ha llevado a la crítica a pensar en algunas instancias que el segundo Quijote es, en varios de sus episodios, una abierta parodia del primer Quijote. En este prólogo se va a enunciar: y no le digas más, ni yo quiero decirte más a ti, sino advertirte que consideres que esta segunda parte de Don Quijote que te ofrezco es cortada del mismo artífice y del mismo paño que la primera, y que en ella te doy a Don Quijote dilatado, y finalmente muerto y sepultado, porque ninguno se atreva a levantarle nuevos testimonios, pues bastan los pasados y basta también que un hombre honrado haya dado noticia de estas discretas locuras, sin querer de nuevo entrarse en ellas. Cervantes anticipa el final para darle un cierre definitivo a su personaje y prevenir nuevos apócrifos. Dilatado es sinónimo de numeroso o de extenso, y esa extensión o multiplicación es lo que determina que se baste a sí mismo, porque en un punto Don Quijote será el mismo, pero también no será el mismo en esta segunda parte. Habiendo dejado de tener sentido la pelea contra los libros de caballerías, al convertirse el primer Quijote en el único soporte necesario del segundo, la parodia será un trabajo exquisito con el pasado del mismo Don Quijote y sus circunstancias. Vamos ahora a indagar algunas cuestiones que aparecen en el episodio de la Cueva de Montesinos, que ocupa los capítulos 22 a 24 de la segunda parte. Este episodio es muy ilustrativo acerca de los aspectos cruciales de la segunda parte del Quijote. Alguna parte de la crítica lo considera el eje de esta segunda parte. Otros críticos lo consideran el episodio más rico y sugestivo de toda la novela. Aparece aquí una experiencia cuya naturaleza va a estar revestida de misterio, y esta experiencia va a habilitar toda una nueva percepción sobre el idealismo. En principio cabe destacar que este episodio va a tener fuentes literarias y fuentes no literarias. Las fuentes literarias nos remiten a los romances españoles derivados del ciclo carolingio que están asociados a la región de La Mancha. Sus protagonistas van a ser Montesinos, Durandarte, Belerma, que son los principales personajes dramáticos de este episodio. Dramáticos porque este episodio tiene mucho de teatral. Aquí encontramos uno de los romances que nos remiten a este tema. Dice así: las campanas de París estaban tocando al alba, cuando el noble Montesinos de noche entró en la batalla. Iba al pesque de Roldán, ese señor de Loraña. Por un reguero de sangre Montesinos se guiaba, y encontrara un hombre muerto al par de una verde haya. No conoce al caballero por mucho que lo repara, que le conturban la vista las cintas de la celada. Y se apeó del caballo y le descubrió la cara. Oh, mi amigo Montesinos, mal no fue en esta batalla, que mataron a Guarín, capitán de nuestra escuadra. Cuando mi cuerpo esté muerto, muerto que no tenga alma, me sacas el corazón por la más chiquita llaga y lo llevas a París, a donde Belerma estaba. Y de mi parte le dices estas siguientes palabras: que el que muerto se lo envía, vivo no se lo negara. Belerma estaba en París, de doncellas rodeada. Ay triste de mí cativa, ay triste de mí cuitada, ay triste de mí aburrida, algún mal se me acercaba. Ahí viene Montesinos, embozado en una capa. Lo primero que pregunta: ¿tu primo cómo quedaba? Mi primo quedara bueno, mi primo bueno quedara, mi primo quedara muerto al pie de una verde haya. Aquí traigo el corazón, yo mismo se lo sacara, y al mismo tiempo te traigo estas siguientes palabras: que el que muerto te lo envía, vivo no te lo negara. Corazón el más valiente que el rey tenía en España. Al oír estas palabras, Belerma cae desmayada. Ni con agua ni con vino no fueron a recordarla. Oh Belerma, por mi mal fuiste engendrada. 7 años te serví, que de ti no alcancé nada, y agora que me querías, muero yo en esta batalla. Este romance llega a nosotros gracias a la labor del filólogo español Ramón Menéndez Pidal, que a principios del siglo XX hizo una recopilación de los romances de tradición oral
en un tomo que llamó Flor Nueva de Romances Viejos. En suma a la fuente literaria que leímos previamente, aparecen otras fuentes que son no literarias y que nos van a hablar de un nuevo camino en la evolución de la metodología de la investigación intelectual. Es una cuestión epistemológica. En este momento se está transitando el recorrido desde la consideración de la autoridad como una fuente del verdadero conocimiento, esas autoritates clásicas que ya hemos trabajado, hacia un nuevo método basado en la observación, la inducción y la experimentación. En este segmento del Quijote van a comulgar las dos perspectivas con evidencias claras que ahora vamos a recorrer. Un ejemplo de la convivencia de ambas perspectivas lo vamos a encontrar en el primer capítulo de esta segunda parte. Don Quijote va a afirmar: en esto de gigantes hay diferentes opiniones, si los ha habido o no en el mundo, pero la Santa Escritura, que no puede faltar un átomo en la verdad, nos muestra que los hubo contándonos la historia de aquel filisteazo de Golías, que tiene 7 codos y medio de altura, que es una desmesurada grandeza. También en la isla de Sicilia se han hallado canillas y espaldas tan grandes que su grandeza manifiesta que fueron gigantes sus dueños, y tan grandes como grandes torres, que la geometría saca esta verdad de duda. Es decir, aquí aparece la fuente textual, la Biblia, donde aparece Goliat, y es una autoridad en el tema, pero también va a aparecer la evidencia empírica, la científica, esos huesos que aparecieron en la isla de Sicilia que dan cuenta de la existencia de los gigantes. Volviendo al episodio de la cueva de Montesinos, encontramos que el protagonista tiene un doble objetivo. Por un lado, el más evidente y primordial, querer librar a Dulcinea de su encantamiento, y también redimir a los habitantes de la cueva de la intervención del archiencantador Merlín, lo cual lo convierte en un libertador mesiánico. Pero por otro lado, también se propone explorar fuentes de la laguna Ruidera y el río Guadiana. Va a decir que tenía gran deseo de entrar en ella y ver a los ojos vistas si eran verdaderas las maravillas que de ella se decían por todos aquellos contornos. Es decir, también lo que busca es una investigación empírica. Es decir, en todo momento vamos a encontrar una fusión del hecho empírico con el mito poético. El personaje del primo, que acepta esta fusión y las explicaciones en torno a ella, además va a ser fundamental porque va a componer Metamorfoseos u Ovidio español, vinculado con el mito poético, y un suplemento a Virgilio Polidoro que trata de la invención de las cosas, es decir, referencias a los hechos empíricos. La locura de Don Quijote entonces se vincula con la equiparación de la realidad histórico-empírica con el romance caballeresco. Las características míticas, como se anticipa en un claro guiño por parte del personaje del primo y su composición de las metamorfosis o del Ovidio español, tienen que ver entonces también con las metamorfosis. En principio, en torno al paisaje, se va a anunciar: solamente faltan Ruidera y sus hijas y sobrinas, las cuales, llorando por compasión que debió de tener Merlín de ellas, las convirtió en otras tantas lagunas, que ahora en el mundo de los vivos y en la provincia de La Mancha las llaman las lagunas de Ruidera. Las 7 son de los reyes de España, y las 2 sobrinas de los caballeros de una orden santísima que llaman de San Juan. Guadiana, vuestro escudero, plañendo asimismo vuestra desgracia, fue convertido en un río llamado de su mismo nombre, el cual, cuando llegó a la superficie de la tierra y vio el sol del otro cielo, fue tanto el pesar que sintió de ver que os dejaba, que se sumergió en las entrañas de la tierra. Pero como no es posible dejar de acudir a su natural corriente, de cuando en cuando sale y se muestra donde el sol y las gentes le vean. Las metamorfosis en este episodio también tienen que ver con una visión degradada de los personajes del romancero, aunque siempre van a conservar su gravedad. Vamos a encontrar cuestiones como la siguiente.
En el primer lugar que topé saliendo de Roncesvalles, eché un poco de sal en vuestro corazón, porque no oliese mal y fuese, si no fresco, a lo menos amojamado a la presencia de la señora Belerma. Al cabo y fin de las hileras venía una señora que en la gravedad lo parecía. Su turbante era mayor 2 veces que el mayor de alguna de las otras, era cejijunta y la nariz algo chata, la boca grande, pero colorados los labios. Los dientes, que tal vez los descubría, mostraban ser ralos y no bien puestos, aunque eran blancos como unas peladas almendras. Traía en las manos un lienzo delgado, y entre él, a lo que pude divisar, un corazón de carne momia que venía seco y amojamado. Díjome Montesinos que si me había parecido algo fea o no tan hermosa como tenía la fama, era la causa de las malas noches y peores días que en aquel encantamiento pasaba, como lo podía ver en sus grandes ojeras y en su color quebradiza. Es decir, no llegamos a la iconoclasia absoluta, pero sí tenemos personajes míticos que aquí se ven mucho más humanizados. Estas diversas metamorfosis también se observan en el proceso de desencantamiento que se ejerce sobre la figura de Don Quijote. Muchas veces este desencantamiento se deja traslucir en la ambigüedad léxica. El episodio de la cueva de Montesinos supone, sugiere, habilita múltiples interpretaciones de la más diversa índole. Las mayores interpretaciones que se han efectuado son simbólico-literarias, religiosas y también psicoanalíticas. Si bien en los estudios filológico-literarios se desestiman las interpretaciones de carácter psicológico o psicoanalítico, dado en principio que no estamos hablando de personas, sino de personajes literarios, y además resulta anacrónico hablar de psicoanálisis en este contexto, de cualquier manera decidimos referirles algunas de estas interpretaciones solamente para que las tengan en cuenta porque existen. Desde la premisa freudiana de que todo sueño trata del soñador mismo, si se interpreta este episodio como un episodio onírico, y consideramos que los personajes del romancero guardan aquí afinidades con los protagonistas, entonces operarían como proyecciones de Don Quijote y de Dulcinea. Recordemos que en el primer capítulo de la segunda parte se dice que Don Quijote estaba tan seco y amojamado que no parecía sino hecho de carne momia. Y luego, en el episodio de la cueva de Montesinos, se dice que se traía en las manos un lienzo delgado y entre él, a lo que pude divisar, un corazón de carne momia, según venía, seco y amojamado, de manera que el parangón resulta evidente. Estas interpretaciones, si bien son cuestionadas, resultan interesantes porque ponen el énfasis en los detalles ridículos o absurdos que hablan de un deterioro de la estructura de la visión caballeresca del protagonista, de una desvirtuación, de un pseudo grotesco. En estas interpretaciones se podría considerar que el subconsciente evidencia las incoherencias y que este desencanto va a hablar de un paulatino acercamiento a la cordura. La cueva como ámbito plantea un evidente contraste entre el exterior y el interior, que también es susceptible de ser analizado de acuerdo a las perspectivas ya mencionadas. Si el exterior va a presentar una descripción minuciosa vinculada con el tono del realismo paisajista, el interior, por el contrario, tiene rasgos identificables con el otro mundo, en ese contraste tan literario entre el infierno y el paraíso, por ejemplo. El exterior va a presentar precisión en torno a las medidas físicas, sobre todo las temporoespaciales, mientras que el interior se puede vincular con el plano mítico y onírico. El ingreso al interior de la cueva representa, de acuerdo a la perspectiva mencionada, una intromisión de un sentido prosaico de la realidad cotidiana en el plano del fantaseo. Sea cual fuere la perspectiva analítica que se adopta, es indudable que el gran tema de este episodio es la elusividad de la realidad. El episodio de Montesinos deja en evidencia que nuestra visión sobre la realidad es incompleta, parcial y desvirtuada por las concepciones sociales que conducen a convenciones,
por el lenguaje que es simbólico y limitante y está puesto en claro en las ambigüedades que presentan el lenguaje en la novela, por los sentidos físicos que son engañosos e igualmente limitantes, y por el carácter extraordinario con que en ocasiones se reviste lo que denominamos realidad. En definitiva, el tema inmanente al episodio de la Cueva de Montesinos es que lo que denominamos realidad termina siendo absolutamente subjetivo. El lector de la novela, que es mucho más que ese desocupado lector planteado en un comienzo y deviene en un lector sumamente activo, debe optar cómo interpreta este episodio. Puede elegir que los sucesos ocurrieran tal como se los relata, que fueran representados, que Don Quijote inventara la aventura o que se tratara de un sueño o una experiencia visionaria. La evidencia textual apuntaría a esta última opción. Este rol del lector activo, tan particular y tan innovador, es expuesto con toda su potencia en el episodio de la Cueva de Montesinos. Benengeli rechaza toda responsabilidad y deja que el lector abiertamente juzgue por sí mismo. Dice el que tradujo esta grande historia del original de la que escribió su primer autor, Cide Hamete Benengeli, que llegando al capítulo de la aventura de la Cueva de Montesinos, en el margen de él estaban escritas de mano del mismo Hamete estas mismas razones. No me puedo dar a entender ni me puedo persuadir que al valeroso Don Quijote le pasase puntualmente todo lo que en el antecedente capítulo queda escrito. La razón es que todas las aventuras hasta aquí sucedidas han sido contingibles y verisímiles, pero esta de esta cueva no le hallo entrada alguna para tenerla por verdadera, por ir tan fuera de los términos razonables. Pensar yo que Don Quijote mintiese, siendo el más valeroso hidalgo y el más noble caballero de sus tiempos, no es posible. Que no dijera él una mentira si le asaetearan. Por otra parte, considero que él la contó y la dijo con todas las circunstancias dichas, y que no pudo fabricar en tan breve espacio tan gran máquina de disparates. Y si esta aventura parece apócrifa, yo no tengo la culpa. Y así, sin afirmarla por falsa o verdadera, la escribo. Tú, lector, pues eres prudente, juzga lo que te pareciere, que yo no debo ni puedo más, puesto que se tiene por cierto que al tiempo de su fin y muerte dicen que se retrató de ella y dijo que él la había inventado, por parecerle que convenía y cuadraba bien con las aventuras que había leído en sus historias. Así, en esta supuesta nota marginal, Cide Hamete duda de los sucesos por una cuestión de verosimilitud. Menciona también un rumor sobre una supuesta retractación de Don Quijote sobre este episodio en el lecho de su muerte, cuestión que no aparece en el episodio que corresponde a este evento, y deja en manos del lector prudente toda interpretación. Así el lector se convierte en un participante activo de la creación literaria. Una de las grandes innovaciones cervantinas, sin lugar a dudas, es el planteo del lector como coautor de la novela, de modo que se abre espacio a una igualdad intelectual entre el autor y el lector impensada hasta el momento. Aparece entonces el relativismo de la verdad humana y el gran tema que se configura es el de la inasibilidad de la verdad, que no es prioritario ni privativo de la segunda parte, porque ya en la primera estaba comenzado a bosquejarse en episodios como el del yelmo de Mambrino, en el que se manifestaba: y así, eso que a ti te parece Bacía de Barbero, me parece a mí el yelmo de Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa. Hemos llegado así al final de nuestro recorrido por la novela de Cervantes, y para dar cierre a este recorrido, elegimos unas palabras de Jorge Luis Borges, tituladas Magias parciales del Quijote. Es verosímil que estas observaciones hayan sido enunciadas alguna vez, y quizá muchas veces. La discusión de su novedad me interesa menos que la de su posible verdad. Cotejado con otros libros clásicos, la Ilíada, la Eneida, la Farsalia, la comedia dantesca, las tragedias y comedias de Shakespeare, el Quijote es realista. Este realismo, sin embargo, difiere esencialmente del que ejerció el siglo XIX. Joseph Conrad pudo escribir que excluía de su obra lo sobrenatural, porque admitirlo parecía negar que lo cotidiano fuera maravilloso. Ignoro si Miguel de Cervantes compartió esa intuición,
pero sé que la forma del Quijote le hizo contraponer a un mundo imaginario poético un mundo real prosaico. Conrad y Henry James novelaron la realidad porque la juzgaban poética. Para Cervantes son antinomias lo real y lo poético. A las vastas y vagas geografías del Amadís opone los polvorientos caminos y los sórdidos mesones de Castilla. Imaginemos a un novelista de nuestro tiempo que destacara con sentido paródico las estaciones de aprovisionamiento de nafta. Cervantes ha creado para nosotros la poesía de la España del siglo XVII, pero ni aquel siglo ni aquella España eran poéticas para él. Los hombres como Unamuno o Azorín o Antonio Machado, enternecidos ante la evocación de la Mancha, le hubieran sido incomprensibles. El plan de su obra le vedaba lo maravilloso. Este, sin embargo, tenía que figurar, siquiera de manera indirecta, como los crímenes y el misterio en una parodia de la novela policial. Cervantes no podía recurrir a talismanes o a sortilegios, pero insinuó lo sobrenatural de un modo sutil y por ello mismo más eficaz. Íntimamente, Cervantes amaba lo sobrenatural. Paul Grusac, en 1924, observó: con alguna mal fijada tintura de latín e italiano, la cosecha literaria de Cervantes provenía sobre todo de las novelas pastoriles y las novelas de caballerías, fábulas arrulladoras del cautiverio. El Quijote es menos un antídoto de esas ficciones que una secreta despedida nostálgica. En la realidad, cada novela es un plano ideal. Cervantes se complace en confundir lo objetivo y lo subjetivo, el mundo del lector y el mundo del libro. En aquellos capítulos que discuten si la bacía del barbero es un yelmo y la albarda un jaez, el problema se trata de modo explícito. En otros lugares, como ya anoté, lo insinúa. En el 6º capítulo de la primera parte, el cura y el barbero revisan la biblioteca de Don Quijote. Asombrosamente, uno de los libros examinados es la Galatea de Cervantes, y resulta que el barbero es amigo suyo y no lo admira demasiado, y dice que es más versado en desdichas que en versos, y que el libro tiene algo de buena invención, propone algo y no concluye nada. El barbero, sueño de Cervantes o forma de un sueño de Cervantes, juzga a Cervantes. También es sorprendente saber, en el principio del 9º capítulo, que la novela entera ha sido traducida del árabe y que Cervantes adquirió el manuscrito en el mercado de Toledo y lo hizo traducir por un morisco, a quien alojó más de 1 mes y medio en su casa mientras concluía la tarea. Ese juego de extrañas ambigüedades culmina en la segunda parte. Los protagonistas han leído la primera. Los protagonistas del Quijote son asimismo lectores del Quijote. Aquí es inevitable recordar el caso de Shakespeare, que incluye en el escenario de Hamlet otro escenario donde se representa una tragedia que es más o menos la de Hamlet. La correspondencia imperfecta de la obra principal y la secundaria aminora la eficacia de esa inclusión. Algo parecido ha obrado el azar en las 1001 noches. Esta compilación de historias fantásticas duplica y reduplica hasta el vértigo la ramificación de un cuento central en cuentos adventicios, pero no trata de graduar sus realidades, y el efecto, que debió ser profundo, es superficial, como una alfombra persa. Es conocida la historia liminar de la serie, el desolado juramento del rey que cada noche se desposa con una virgen que hace decapitar en el alba, y la resolución de Sharazad, que lo distrae con fábulas, hasta que encima de los dos han girado 1001 noches y ella le muestra a su hijo. La necesidad de completar 1001 secciones obligó a los copistas de la obra a interpolaciones de todas clases, ninguna tan perturbadora como la de la noche 602, mágica entre las noches. En esa noche, el rey oye de boca de la reina su propia historia, oye el principio de la historia que abarca a todas las demás y también de monstruoso modo a sí misma. ¿Intuye claramente el lector la vasta posibilidad de esa interpolación, el curioso peligro? Que la reina persista y el inmóvil rey oirá para siempre la trunca historia de las 1001 noches, ahora infinita y circular. Las invenciones de la filosofía no son menos fantásticas que las del arte. Josiah Royce, en su primer volumen de la obra The World and the Individual de 1899, ha formulado lo siguiente: imaginemos que una porción del suelo de Inglaterra ha sido nivelada perfectamente y que en ella traza un cartógrafo un mapa de Inglaterra. La obra es perfecta,
No hay detalle del suelo de Inglaterra, por diminuto que sea, que no esté registrado en el mapa. Todo tiene ahí su correspondencia. Ese mapa, en tal caso, debe contener un mapa del mapa, que debe contener un mapa del mapa del mapa, y así hasta lo infinito. ¿Por qué nos inquieta que el mapa esté incluido en el mapa y las 1001 noches en el libro Las 1001 noches? ¿Por qué nos inquieta que Don Quijote sea lector del Quijote y Hamlet espectador de Hamlet? Creo haber dado con la causa. Tales inversiones sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser ficticios. En 1833, Carlyle observó que la historia universal es un infinito libro sagrado que todos los hombres escriben y leen y tratan de entender, y en el que también los escriben.